Dios va a hablar nuestras vidas a través de su palabra. Voy a invitarle a que tome su lugar, porque vamos a dar lectura de la palabra de Dios y va a ser una palabra impresionante que Dios tiene para nuestra vida. Dios nos ha hablado todo este tiempo de fe y créame que sigue hablando Dios sobre la fe, la importancia, y esto le sacamos cada vez más jugo, porque, bueno, Dios no es un Dios que cambia, un Dios que un día va para un lado, un día que va para otro lado. Dios es el mismo. Y cuando Él guía los mensajes de la palabra de Dios que le da Él a su siervo, esos mensajes son mensajes para direccionar a su pueblo. Es decir, no es una palabra escogida por el hombre, no debería ser así, sino una palabra rema, una palabra revelada de Dios, y esa palabra es la que Dios envía para todos nosotros, su pueblo. Así que cada predicación tiene que ver con un plan que Dios tiene. Dios ha predestinado cosas para nosotros, sus hijos, y Él nos puede guiar a través de su palabra. Y cuando Dios, hay algo como la fe o como el amor, la salvación o el pecado, que tiene que ver con lo básico de lo que es doctrina, Dios es recurrente para que nosotros tengamos en claro lo necesario. La fe es como el agua para vivir. Si usted no toma agua por una semana, se va a comenzar a deshidratar, o como el alimento para el cuerpo. La fe es indispensable para el cristiano. Entonces, a través de la fe, Dios va a llevarnos a vivir cosas que tienen que ver con el bienestar del diario vivir que Jesucristo ya hizo posible en la cruz del Calvario. Jesucristo hizo una obra completa en la cruz y esa obra nos favorece a todos nosotros. Jesucristo ya hizo todo el bien que nosotros necesitamos. Mire, su hermano, dígale, Jesucristo ya hizo todo el bien que necesitamos. Cuando hago referencia que Él hizo una obra, que ya hizo todo un bien, hablo de que hay cosas que están esperando que la arrebaten hombres y mujeres de fe. ¿Habrá alguien en este lugar? Bien, solamente por la fe se puede acceder a aquellas cosas que Jesucristo ya lo hizo posible. Y hoy cuando estaba leyendo la historia de Israel, de cómo Dios, cuando hablamos de fe, sí trae muchas crisis, pero no hay algo que Dios va a hablarnos al punto que nosotros no entendamos. Dios es un Dios bueno y Él puede bajarse a la altura de la necesidad de todos nosotros con el fin que entendamos, con el fin de que hagamos uso de nuestra voluntad tomando determinaciones, y esas determinaciones luego nos llevarán a dar pasos de fe, y esos pasos de fe nos van a llevar a hechos concretos que van a ocurrir en nuestras vidas. Este tiempo es un tiempo de guerra, es un tiempo de lucha, es un tiempo, por ahí por decir, de agotamiento, porque hay una guerra. La fe te lleva a meterte en un terreno que todavía no estás. La fe te lleva a decir, esto que está ocupado me pertenece, ordeno que los que lo ocupan se vayan. Y comenzás a tomar posesión de algo que no es tuyo. Es decir, estoy hablando de guerra espiritual, estoy hablando de oposición, estoy hablando de que vas a vivir situaciones que no vas a lograrlo por los recursos que tenés, sino que la fe es poder de Dios. Y la fe va a hacer que ocurra lo que es imposible que ocurra a través de tus recursos. ¿Se entiende? Es decir, nos lanzamos nosotros detrás de cosas que no entendemos cómo lo vamos a lograr, pero sí sabemos que Dios existe, que Él tiene poder. Entonces eso es lo que nos impulsa en alguna medida de lo que entendemos a dar paso detrás de cosas que no entendemos ni conocemos. Y cuando das paso detrás de esas cosas,
enfrentás cosas, luchás contra cosas que no entendés ni conocés, estás haciendo uso de un poder que Dios te ha dado para que mediante ese poder ocurran los milagros. Los milagros de Dios van a ocurrir en tu vida. Mirá a tu hermano decirle, los milagros de Dios van a ocurrir en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Declárelo. Los milagros de Dios van a ocurrir en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Declárelo. Es fe. Podemos hacerlo mejor. Dígale, los milagros de Dios van a ocurrir en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en mi economía. Amén. Sí, Señor. La fe te lleva a compenetrarte, a no tomar las cosas con liviandad. Te vas a sorprender mirando para atrás el tiempo que transcurrió de donde Dios te sacó cuando echas mano de la fe. Es admirable ver para atrás cuando caminas en fe que tu vida no es igual, que tu vida tuvo un crecimiento, que hubo una intervención real de Dios. Caminar en fe te lleva a tener resultados. Decía a tu hermano, caminar en fe te va a llevar a tener resultados. Amén. Entonces, vamos a meternos en la palabra de Dios, Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, y lo que vamos a ver hoy, la fe te abrirá el entendimiento para que conozcas a Dios. La fe abrirá tu entendimiento para conocer a Dios. La fe te llevará a tomar determinaciones que no entendías, que no conocías, pero te encontrarás con Dios. Saldrá Dios a respaldarte. Y esto es lo que estaba haciendo Dios con Israel. Dios, que creó todo y que lo conoce todo, salió al encuentro de Moisés. Pero vamos a dar lectura del capítulo 6, verso 6. Dice la Biblia: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de servidumbre, de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os daré por heredad, yo Jehová, dice la palabra. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Amén. Oramos a nuestro Señor. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, es tu santa palabra, es tu palabra, Señor, que lleva vida. Tu palabra es espíritu y vida. Imparto tu palabra sobre tu pueblo, sobre la iglesia. Señor, y mediante tu palabra declaro que sobre mi hermano viene la vida abundante de Dios, el poder sobrenatural del Espíritu de Dios, que se manifestará en su diario vivir, Señor, por determinarse a creerte y a dar pasos, a accionar en fe. En el nombre de Jesús, declaro que los ojos del entendimiento se alumbran en esta noche para conocer la grandeza del poder de Dios que nos ha llamado a servirle y a conocerle. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tu palabra es nuestra guía. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios siempre hizo todo para que todos nosotros, toda la humanidad, lo conociera. Dios hasta hoy llama la atención del hombre para, a través de hechos que ocurren,
Hoy, bíblicamente, estos hechos ya están cumpliéndose, de los desastres naturales, de todas las cosas que ocurren. Vimos videos por ahí, habrán visto ustedes en las redes sociales, cómo en medio del huracán había un clamor en Puerto Rico porque ellos eran arrasados por una realidad que no tenían de dónde echar mano para hacer frente a esta realidad arrasante sobre ellos. Dios advirtió de que en estos últimos tiempos van a ocurrir estas cosas para que tengamos por señal que se aproximan los últimos tiempos. Es decir, después hablaremos de los últimos tiempos, pero quiero decir que Dios se vale de todo con el fin que nosotros podamos volvernos a Él. El fin es que Dios, el deseo del corazón de Dios es que todos le conozcan, que todos conozcan que Dios es un Dios bueno, que Él es un Dios real, Él no es religión, Él es una persona y viene a todos los que le buscan. Gloria a Dios. Entonces, este pueblo de Israel nació porque alguien recibió una palabra de Dios llamado Abraham y le dijo: Dios, deja tu tierra, tu parentela, y te vas a ir a donde te voy a decir luego, porque voy a hacer de ti una nación grande. Y este hombre, cuando escucha la voz de Dios, obedeció. Él, cuando Dios le habló, le creyó a Dios. ¿Habrá alguien que le crea a Dios? Entonces, luego de tomar la determinación de creer, de decir, Dios está hablándome y yo creo que Él existe, entonces en consecuencia Él accionó. La fe es acción. La fe sin obra es muerta. No nos lleva a ningún lado. La fe nos lleva a accionar cuando Dios nos habla. Entonces, pasaron los años hasta que estuvo alguien llamado José en Egipto, que fue llevado esclavo por sus hermanos, y estando en ese lugar, Dios bendijo a José, y a través de José bendijo a Egipto, y Egipto tuvo una crisis de hambre y toda la región, pero Egipto pudo guardar a través de una revelación que Dios le dio a José, que guardaran todo lo que iban a sembrar, y así Egipto se libró del hambre. Cuando Egipto se libra del hambre, los hermanos que habían vendido a José vinieron a Egipto en busca de alimento. Ellos no sabían que José era el administrador de Egipto. Entonces, todo esto, lo de José y lo de los hermanos y el papá de José, todo tenía que ver con un plan de Dios. Dios tenía que llevarlos a ellos a resolver ciertos asuntos, cosas que no estaban en claro. Los hermanos también viven hambre en Canaán y saben que en Egipto hay alimentos, se van a Egipto y cuando van a Egipto se encuentran que José era la máxima persona después de Faraón en Egipto. Entonces ahí ellos hicieron las paces y José les dijo: vengan acá, van a vivir en Egipto. Todo eso tenía que ver con un plan de Dios, porque ahí se inició la nación de Israel en Egipto. Pero cuando Israel fue bendecida y se multiplicaron, los egipcios, teniendo miedo de que Israel se apoderaran de ellos, dijeron a los israelitas: los vamos a meter en esclavitud, ellos van a ser nuestros sirvientes. Egipto era una nación poderosa, pero lo que ellos no sabían, que Israel tenía a alguien que lo había predestinado. Hermano, en el nombre de Jesucristo, usted no es una casualidad de la vida. Usted ha sido predestinado por Dios. Usted debe creer que Dios lo predestinó. Si usted cree que Dios lo predestinó, eso es fe. Eso lo va a llevar a vivir identificado con una vida de propósito. Una vida en la que usted va a estar ocupado, accionando, afectando un futuro que dará mucho que hablar, que exaltará a un Dios grande.
las obras de Dios serán vistas en su vida. Mira a su hermano y dígale, las obras de Dios van a ser vistas en mi vida, dígale. Puede decírselo así con convicción, las obras de Dios van a ser vistas en mi vida, dígale. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando los egipcios someten a los israelitas, llegó el tiempo del cumplimiento de Dios que iba a sacar a Israel a ese lugar que Dios le había hablado a Abraham, que se lo iba a entregar a ellos para que tomaran en posesión. Hubo algunas cuestiones ahí, movimientos. Usted sabe la historia de Moisés. Moisés cometió un asesinato. Él termina sabiendo luego de que, porque Moisés se crió en el palacio con Faraón, pero él no era egipcio, sino que él era alguien predestinado por Dios. Dios, antes de que él naciera, ya le había asignado una misión. Hermano, cuando hablamos de propósito, es que Dios te asignó una misión. Dios te hizo nacer para cosas específicas. Entonces, podríamos decir, el temperamento de Moisés lo llevó a cometer ese asesinato. Bueno, puede ser, pero Dios no se desentendió de Moisés. Dios lo acompañó en todo el desierto. Dios hizo que él no perdiera la vida en el desierto hasta que se encontrara en cierto lugar, con un hombre llamado Jetro, que tenía unas hijas, y él se enamoró de esas hijas, de una de ellas. Se casó, y cuando estaba pastoreando en el desierto, Dios lo llama a Moisés y le dice, ¿quién estaba llamándolo? Y siempre Dios, hasta ahí no se había identificado nunca como Jehová. Pero Dios ya estaba hablándole de una forma clara para que el hombre entendiera que hay un Dios. Todos los que entendemos que Dios existe, todos los que entendemos Dios existe, y cuando hablamos de Dios, hablamos de soberanía, hablamos de omnipotente, de omnisciente, omnipresente, hablamos de lo máximo. Entonces estamos entendiendo que nosotros, frente a ninguna realidad de la vida, nos vamos a rendir. Bajo ninguna realidad de la vida vamos a bajar los brazos. Porque entendemos que hay un Dios. Y no un Dios distante, sino un Dios que nos ama. ¿Qué pasa con Dios? Mira a su hermano y dile, Dios te ama incondicionalmente. Sí, Señor. Gracias. Entonces, le habla, después de que convence a Moisés que él iba a ir a liberar a Israel de Egipto, cuando ya va a Egipto, en el capítulo 6, verso 6, le dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de la servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Cuando Dios envía a Moisés le dice, deciles que Jehová es Dios quien te envía. Y quien va a sacar a ustedes de Egipto es Jehová Dios. Cuando nosotros hablamos de fe y cuando a veces mezclamos fe con sentimiento, con optimismo, va a ser difícil que te identifiques que está Dios con vos. Pero cuando hablamos de fe, esto parte de entender que Dios es conmigo. Esto tiene que ver con abrazar cada versículo de la palabra de Dios que entendés que es una promesa de Dios para tu vida. Y vas a buscar la Biblia y vas a buscar promesas y lo vas a abrazar. Y entonces la vida del cristiano comienza a tener un sentido diferente de lo que es ser un religioso, sin ofender a nadie. El religioso habla lo que escuchó que otro dijo
Y si sonó lindo, ni hablar, lo digo porque es lindo. Pero cuando alguien le cree a Dios, es alguien que está identificado con una vida que le regaló Dios, que le permitió nacer, que va a vivir en esta tierra, que no sé cuánto tiempo, pero el tiempo que va a vivir en la tierra va a vivir bajo la mano poderosa de Dios. Y para él no habrá derrota, para él no habrá fracaso. ¿Estoy hablando algo exagerado o estoy hablando la verdad? Para los hijos de Dios no hay derrota, no hay fracaso. Entonces, cuando hablamos esto es que me va a llevar a tomar decisiones. Cuando Dios le está hablando a Moisés, le está diciendo, tenés que ir a hablarle a los israelitas lo que yo voy a hacer. ¿Qué hace Moisés? Va y les habla. Pero lo que Dios le dice en el verso 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es decir, Dios estaba interesado que los israelitas sepan que Él era su Dios. Cuando hablamos de Dios o cuando hablamos de fe, hablamos de otra dimensión. Es decir, no tengo acá para ver. No lo tengo, o sea, no. ¿Cómo entiendo esto? Es que el punto de partida es que Dios se revela con hechos concretos en la vida de los hombres que le creen. Porque a Dios nunca lo vamos a ver, pero Dios sí quiere que nosotros lo conozcamos porque Él es real y sus obras también. Nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero sí vamos a ser partícipe de obras extraordinarias que Él va a realizar. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. Lo que le encomienda a Moisés que les diga que ellos lo iban a conocer a Dios como el Dios de Israel. Y en el verso 8 le dice, y los voy a meter en la tierra, la cual alcé mi mano y juré, y dije a Abraham que se la daría, dice Jehová que se lo iba a dar. Entonces, ¿qué queda luego a Moisés? Que vaya y se los diga. ¿A quién? Que se lo vaya y se lo diga a los israelitas para que los israelitas crean. Cuando Moisés es enviado, él se encuentra con una realidad. Y Moisés fue y les dijo todo. Pero había una realidad, dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de dura servidumbre. Los estados que nos lleva la vida a nosotros, mire, a veces para escapar de estos estados, todos nosotros, incluso yo lo hago, y no está mal, en los tiempos de crisis, en los tiempos de mi vida de crisis, donde era pesada la prueba, pero pesada la prueba, en un tiempo me compré una bicicleta, vivíamos en Capital, vivía en Núñez y trabajaba en Palermo. Entonces dije, voy a comprar una bicicleta, porque tengo que estar ocupado en algo. Después compré un Walkman, en ese tiempo salían los Walkman, no sé si se acuerdan, con auriculares. Entonces andaba con la bicicleta y los Walkman. Claro, porque uno va buscando escapes, porque la mente quiere ser atrapada. La mente quiere ser atrapada en lo vano, en lo que no te lleva a ningún lado, y vos decís, no, eso no es para mí, yo tengo otra cosa, y hay una guerra donde vos estás participando, en esa guerra donde mucho no entendés, y donde entendés yo tengo que descomprimir, porque se hace pesada la guerra, y tengo que usar medios de escape. Yo lo hice, hágalo si usted quiere, no es la salida, pero te ayuda. Pero te ayuda. Entonces, Israel estaba sometido en una presión que el enemigo le había llenado la mente de afán, de preocupación,
que no entraba nada más en la mente de ellos. Ese era el estado en el que estaba Israel. Y usted va a ver que cuando Dios lo llama a Moisés, le dice, vi el sufrimiento y el gemido de mi pueblo. Por eso te he llamado, le dice a Moisés. Hermano mío, para Dios no hay nada imposible. Dios va a hacer todo para llamar tu atención. Dios va a hacer todo para que le creas. Porque solamente la fe te va a funcionar para que veas aquellas cosas que Él tiene preparadas para tu vida. Cuando ellos están en ese estado, claro, cuando estás en el tiempo de la prueba, Dios permite esas cosas. Pero no es para que sufras, sino para que lo conozcas. Porque si no conocemos a Dios, nos vamos a hacer vanidosos. Imagínense, Dios es bueno y nos bendice, nos bendice, nos bendice, pero no trabaja en nuestro carácter. Es decir, no permite que pasemos por diferentes cosas. Esas cosas son medios que Él va a usarlo para formar nuestro carácter. Y Él nos da lo mejor, porque Dios tiene lo mejor. Pero en ese darnos no nos forma, no nos capacita. Seríamos muy peligrosos. ¿Qué dice usted? Sí, sería como un hijo, como un adolescente que su papá, no sé, tiene un auto, un Audi, por decirle, dice, hijo, anda con tus amigos el fin de semana. Le está dando al hijo algo de mucho valor para el padre, pero para el hijo es un chiche. Y él con eso puede hacer un desastre. Bueno, Dios no es así, no es ese padre. Dios es un buen padre. Entonces Él lo que hace es permitir que estas cosas pasen. Pero Dios es Dios y está por sobre todas las cosas. Entonces Israel no podía escuchar, pero para Dios no era un problema, porque Dios iba a hacer todo para que ellos escuchen. Dios va a hacer todo para que en tu vida se cumplan aquellas cosas que Él lo predestinó. Ni siquiera que lo buscó usted, ni siquiera que usted lo eligió, ya Dios predestinó cosas para usted. Y nada puede frenar lo que Dios predestinó para usted. Entonces, luego de que va Moisés y le habla al pueblo de Israel, después Dios lo manda y le dice, tenés que ir a hablarle a Faraón. Porque quien le estaba generando el peso y la presión al pueblo de Dios era Faraón. Y Dios lo manda a Moisés en el capítulo 10, verso 1, dice lo siguiente, y Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo para mostrar entre ellos estas mis señales. Dios le está revelando todo. Le dice, acá está mi pueblo y yo me quiero revelar a mi pueblo. Acá está mi pueblo y yo quiero que ellos me conozcan. Porque tengo para ellos una vida mejor. Porque tengo para ellos algo que predestiné. Ellos no lo entienden, no lo saben, pero yo soy su padre y las predestiné y las tengo preparadas para dárselas. Mira a tu hermano decirle, Dios tiene preparadas cosas grandes para darte. De vuelta, sacúdamelo y dígale, Dios tiene cosas grandes preparadas para darte. Amén. Puede darle ese aplauso a Jesucristo. Puede darle a Él toda gloria, todo reconocimiento. Aleluya. Entonces, Dios estaba por hacer manifestar su existencia de una forma sobrenatural. Y Él dijo, voy a hacer que aquel que los sometía, ellos lo vean con sus ojos caer. Y voy a decirte algo en el nombre de Jesús. Lo que sometía y trataba de frenar tu vida, lo vas a ver con tus ojos caer. Lo vas a ver con tus ojos bajo los pies de Jesucristo. El Dios fiel mostrará su poder a favor de tu vida. Tus ojos van a ver la fidelidad de Dios. Tus ojos van a ver las obras de un Dios fiel. Aleluya. Hermanos, entonces le dice a Moisés, era entre Dios y Moisés la cosa. Como Israel no cazaba una. Era Dios y Moisés.
Y entonces le dice, yo ya preparé todo, el corazón de Faraón está endurecido y lo de sus siervos también. Esto lo hice porque yo quiero mostrar mis señales, le dice Dios. Qué bueno es Dios, hermano. En el verso 2 dice, para que cuentes a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto, mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Dios estaba haciendo lo necesario. No había posibilidades de que el enemigo pudiera evitar que Dios manifestara su poder. En el nombre de Jesucristo, determínese a creer. Ninguna realidad podrá frenar la mano de Dios a favor de su vida. Ninguna realidad podrá llevarte a un estado de derrota, porque tenés un Dios fiel, un Dios poderoso. Hermano, cuando hablo esto, tienes que abrazarlo. Cuando suelto estas palabras, tienes que abrazarlo, porque todo es por fe. Todo es la determinación que tomas por la palabra. Entonces ello te llevará a dar pasos como lo hacía Moisés. Porque Moisés fue a decirle estas cosas a Faraón. Y también sabía Moisés lo que iba a ocurrir. Dios le advirtió que las señales que iba a hacer era para que ellos conocieran que Jehová era su Dios. Y aquellas cosas que Dios iba a hacer era para ellos, para sus hijos y sus nietos. Dios estaba hablándole de generaciones, porque Él tenía como plan una nación. Dios tiene todo armado. No se desentienda por la realidad. La fe te va a llevar a obedecer, como lo hizo Moisés. Él fue a hablar a los israelitas, luego le fue a hablar a Faraón. Y él escuchó y entendió el plan de Dios, porque Dios le habló de una forma clara. ¿Cómo habla Dios? Claro, y cuando estaba hablando de que él iba a hacer señales, que iba a ser notorio en Egipto que Dios era mayor que Faraón, es porque comenzaron a venir las plagas. De repente este hombre que controlaba todo, que manejaba todo, que atrapó la mente de los israelitas al punto de aceptar la derrota, no aceptes la derrota. Sacudirlo a tu hermano y decirle, no aceptes la derrota, tenés un Dios grande, no aceptes la derrota, no aceptes la derrota. Otra vez, no aceptes la derrota, no aceptes la derrota. Levántate de la derrota, levántate de la derrota, no la aceptes a la derrota. Jesucristo venció una vez y para siempre, y dice la Biblia que te hizo más que vencedor. No aceptes la derrota, no aceptes la derrota. No permitas que la derrota entre a tu hogar. No permitas que la derrota hable a tu mente. La Biblia, la palabra de Dios, la que habla y conduce tu vida. Amén. Fue Moisés a enfrentar a Faraón para que suelte a los israelitas. Y Dios le había dicho que ya estaba endurecido el corazón de Faraón. No lo iba a soltar. Y luego de que niega Faraón, vienen las plagas. ¿Y quiénes vieron? Todos. No pudo evitar Faraón que las langostas entraran en toda la agricultura que ellos tenían. Le cocinó todo el sembrado, les arruinó todo, devastó a Egipto y así fueron plagas tras plagas hasta que finalmente termina viniendo el ángel de la muerte, donde no tuvo escapatoria algo que sucedió en Faraón, que muere su hijo primogénito, que entonces ahí él termina rendido y dice, está bien, váyanse. Y entonces Israel sale bendecida de Egipto. Pero ¿qué hace Dios? Cuando Israel finalmente
ve que este hombre que lo sometía no lo podía someter más. Usted no sé si vivió o vive situaciones que se siente sometido, que ve que no hay salida. A mí me ha pasado muchas veces y creo que es parte de la vida cristiana de encontrarte en esa condición porque Dios se va a glorificar. Hermano, ese es el tiempo que estás a punto de ver la mano fiel de Dios. Cuando hablamos de fe, hablamos de cosas extraordinarias. Muy linda al oído, suena bien, muy como de emocionarnos, pero traen crisis. Te llevan a cosas que no entendés. Te traen agotamiento, te trae cansancio, te trae cosas que no entendés. Y esto yo no lo sabía, esto no me lo contaron. Pero entendé esto, hermano, por favor, Dios no cambia. Dios es el mismo siempre. Por eso que cuando hablamos de fe, hablamos de Dios. Por eso cuando Dios le está hablando de las promesas que Él tenía para ellos, le dice, yo soy Jehová, yo los voy a sacar, yo tengo esto para ustedes. Lo que voy a hacer, quiero que ustedes vean que soy yo y se lo cuenten a sus hijos y a sus nietos. Dios quiere que el hombre levante sus ojos y lo mire a Él y lo reconozca a Él. Dios quiere que el hombre confíe, le crea a Él. Entonces, cuando muere el primogénito y sale Israel de Egipto, podríamos decir, bueno, qué bien, ya está. Y sí, Israel celebró la Pascua, estuvieron felices, pero Dios le indicó que vayan por un lugar llamado Pirarot, que ese lugar tenía como una especie, tenía que ver con el Mar Rojo, que venía y hacía esto el Mar Rojo, era todo esto así. Y entonces ellos fueron por Pirarot, y para este lado y para este lado había peñascos. Era imposible salir para los laterales. Era ir a Pirarot y esperar en Dios. Y cuando estuvieron en Pirarot, los israelitas miraron hacia atrás y vieron que venía Faraón. Y cuando vieron que venía Faraón, ¿qué es lo que ellos vieron del pasado? El sometimiento, el dolor, la frustración, la derrota, el fracaso, todo encima. Es que había una mente tan estructurada a la derrota, tan acostumbrada, bueno, no importa, yo estoy más o menos, podría estar mejor, pero no importa. A veces pensamos así, nos conformamos con poco. Bueno, esto ya va a cambiar, no importa, esto está bien, hoy está así, otro está peor. ¿Veo que a veces se habla así? Dios tiene y quiere lo mejor para nosotros, pero eso se va a hacer, eso lo va a hacer Dios. Nosotros no tenemos la parte nuestra es obedecer. Entonces, los israelitas sí se quejaron, pero no los sacó la queja. ¿Viste cuando hay partes que decís, pero ¿de qué me sirve la queja? Yo me quejo, pero la situación está cada día más agravándose. La queja no me soluciona nada. Mira a tu hermano decir, la queja no sirve, no soluciona nada. ¿Cuántos creen que es así? La queja no es de Dios. No te sirve, no te ayuda. Es más, cuando estás en el proceso de la prueba, ya hay una presión fuerte en la mente, en el cuerpo, como que estamos al límite. Y si generas más presión de la que hay, no te conviene. Otra vez decir, la queja no sirve, la queja no ayuda. ¿Eh? La queja no sirve. Entonces, Dios llevó a Israel a propósito en ese lugar. Y usted va a ver en el capítulo 14 de Éxodo, seguimos ahí,
lo que le estoy contando, donde le dice Dios a los israelitas, le dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pir-Yarot, entre Migdol y el mar hacia Belsafón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá, los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Cuántos saben que Dios sabe todo? Dios sabía lo que iba a decir Faraón. Dios sabía cómo iba a pensar Faraón. Entonces, como Dios sabe todo, le dijo, vayan por ahí. ¿Pero quién lo sabía esto? Moisés. Por eso, cuando hablamos de palabra de Dios, cuando hablamos que Dios nos habló, es algo que lo tenés que atesorar. Y Moisés, en el momento que él va a Pir-Yarot, como Dios le manda, y se queda ahí, no pudo evitar la queja de aquellos que habían visto la mano de Dios. No pudo evitarlo. Escucha, hermano, a veces por obedecer a Dios, pero no va a ser siempre así, es una etapa. No vas a tener la aprobación de todos. No trates de defender lo que otro no entiende. Dios se encargará de hacer entender las cosas. Porque estos israelitas que comenzaron a presionar a Moisés y le decían, mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Por lo menos teníamos sepulcros. Acá moriremos, decían ellos. Todos se quejaban. Pero Moisés sí tenía la revelación de Dios. La palabra es la revelación de Dios. Cuando Dios te habla y cuando le creíste a esa palabra, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Ahora, no puedes sacar de tu corazón y mostrárselo a otro y decírselo, esto así, miralo. No hay posibilidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es que Dios inevitablemente saldrá porque Él es fiel. Dios saldrá a tu favor. Entonces, cuando están ellos encerrados en el desierto, Dios le dice a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y todo su ejército sabrán, los egipcios, que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. ¿Qué estamos hablando? Que para que veas la mano de Dios, Dios te habla y nosotros hacemos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? A ver, vamos a ver. ¿Quién es Dios? Descríbame ese todo, una parte de lo que quiere decir todo. Nuestro Padre, poderoso, ¿eh? Omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Todo lo puede, todopoderoso. ¿Qué más es Dios? Omnisciente, ¿sí? Omnipresente. Él está en todos lados. Él lo sabe todo. Venció a la muerte. Es el creador de todo. Nos dio todo para que vivamos en victoria. Es nuestro médico, nuestro sanador, es nuestra felicidad, es nuestra paz, es nuestra seguridad, es nuestro amor, es nuestra alegría, es nuestra fuente de vida, es nuestra paciencia, bendita, si no nos diera Él. ¿Qué estamos describiendo? Si es Dios quien me habla, pero tengo todas estas contrariedades, todo esto que estamos enumerando y podremos estar toda la noche para describir quién es Dios. Y te aseguro que si estaríamos una hora, haríamos una montaña enorme de quién es Dios. Y podríamos subirnos desde arriba y lo miramos a nuestro problema. Subir arriba de lo que entendemos quién es Dios, nos va a llevar a ver las cosas como Dios lo ve. ¿Se entiende? Es decir, enumero todas estas cosas que describimos y cuántas más que no describimos.
amontono todo eso y subo. Y voy a ver mi problema. Eso es fe. Eso te lleva a ver cómo Dios ve la vida. Entonces, frente a los ojos de los demás, no estará resuelto, pero en vos hay una tranquilidad, hay paz, hay seguridad. Y por un tiempo te van a decir que estás loco, pero después te van a besar los pies y te van a decir, qué bien, la verdad que tenías razón, qué bien que veo que te va. Porque Dios es un Dios fiel, hermano. Dios es un Dios que de verdad nos ama y Él tiene lo que nadie puede darnos. Dios tiene lo mejor. Todo parte de que le conozcamos a Él. Había un hombre, no recuerdo bien, salió en el noticiero, lo habrá visto usted. Falleció un abuelito, una abuelita, no recuerdo. Y el abuelito tenía la costumbre de meter los dólares en un televisor. Y él falleció. Y sus hijos dijeron, bueno, vamos a darlo. Porque ese televisor ya no lo usamos más. Y claro, gracias a Dios que lo dio a un service honesto. Porque después el service le dice, ¿usted sabe lo que tiene el televisor? No, le dice. Y le sacó no sé cuántos dólares había. Claro, el abuelito tuvo tantas cosas para disfrutar en vida y no disfrutó. Él vio la vida de otra manera. Y si pudo juntar esos dólares antes de irse, ¿por qué no dijo, fulano, bueno, yo no me puedo llevar esto? Anda a buscar en la tele, ahí hay algo que te va a servir. Pero a veces tenemos recursos acá y que no hacemos uso porque ignoramos quién es Dios. Y a veces eso nos lleva a envidiar al que le va bien. No, no envidies a nadie. Hola. Decile, por favor, poné por obra esto. Decile, me pone feliz, por favor, dígale así, perdone. Me pone feliz verte bien. Me pone feliz verte bien. ¿Cómo lo ve el que está a su lado? Miro de vuelta, me pone feliz verte bien. Me pone feliz verte bien. La fe hace que las cosas se te den, se te den, se te den, se te den, se te den. Las cosas se te van a dar, se te dan, se te dan, se te dan. Vos caminás y caminás y caminás y cuando caminás se te dan las cosas. Porque la fe es el poder de Dios. La fe es el medio para que las cosas ocurran. La fe son recursos de Dios que están en tus manos, están en nuestras manos, que te van a llevar a estar frente a cosas que no vas a saber cómo Dios lo va a hacer, pero vos vas a tener que dar el primer paso. Cuando ellos están en Pirot, cuando vienen los egipcios, les dice, Dios le habla a Moisés, y Dios le dice a Moisés, no me hables a mí, di al pueblo que marchen. Pero cómo, qué tremendo es esto. Y yo a veces me meto en esto y me bajo, porque hay una medida de fe. ¿Me entiendes? Si no podemos ir más de lo que Dios nos ha dado, pero yo creo en cosas grandes. Creo que mis ojos van a ver cosas muy grandes. Creo que mientras viva en la tierra voy a glorificar al Señor con esas obras que Él va a hacer a través de nuestra fe. Tiene que identificarse con eso. Entonces Él levanta una simple vara, Moisés, y el Señor abrió el mar rojo. Una simple vara. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios respalda los pasos de fe. Dios respalda. Entonces, pregunto en esta noche. Dios nos salvó en esta noche, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Habrá espíritu acongojado? ¿Qué quiere decir congoja? Tiene que ver con un estado que somos llevados a un estado anímico. Tiene que ver con impotencia, con tristeza, con fatiga, con agotamiento. Es un estado anímico.
que es debido a las presiones. Lleve toda esa carga al Señor. Claro, la vida nos golpea, todo nos golpea. Lleve esa carga al Señor. Ríndase a los pies de Él. Yo no sé, hasta usted, de verdad, literalmente como si le besáramos los pies al Señor. Eso es rendirnos a Él, vaciar nuestra alma, porque esas presiones vienen y se generan un peso sobre otro, y llega un momento el agobio. Es imposible si yo no orara en el día que terminara el día bien, imposible. Y descubro cuando a veces uno se carga en el día, pero vamos a la oración, somos libres de esa presión. A veces la presión se hace fuerte, intensa, insoportable. Pero vamos a la oración y ahí está el Señor para liberarnos. Si hay congoja, llevemos a los pies del Señor. Lo que ocurre es que cuando hay congoja y no lo hemos echado, solamente para ser entendidos de un estado en el que nos encontramos, para no darle lugar otra vez a eso, cuando hay congoja es porque no estamos caminando en fe. La fe es la que te libera. Las congojas pueden venir, pero como entendiste quién es Dios, sabes a quién vas a ir y Él es quien te libera. No vamos a vivir en congojas, porque Él nos libera. Pero si nos hemos olvidado quién es Dios y lo hemos visto de una forma religiosa y no acudimos a Él en la angustia, entonces no podemos ver su libertad. Dios te va a hacer libre hoy si estás en congoja. Segundo, ¿qué cosas entiende usted? Moisés recibió la directiva de Dios y le dijo Dios lo que él tenía que hacer. Y él fue a hacerlo. ¿Qué obtuvo Moisés? Respuesta de Dios. Entonces eso en esta noche. ¿Qué entiende usted que tiene que hacer? Ahora, escuche, cuando usted va a hacer algo, no espere la aprobación del otro. No espere la admiración del otro. No espere el aplauso de otro. Si no viene, gloria a Dios. Pero usted está identificado con algo que le creyó a Dios y usted cree que Dios va a manifestar su poder. Cuando usted sostiene esto que estamos diciendo que va dentro de nosotros, usted no tiene nada para mirar y decir, sí, es verdad. ¿Qué quiero decirle entonces? Usted no necesita sentir nada, ni tampoco necesita ver nada. Ya sabe quién lo envía. Ya sabe quién es Dios. ¿Habrá algo en lo que usted entiende que tiene que dar pasos? ¿Habrá algo que usted entiende que tiene que dar pasos? ¿Habrá algo en donde usted dice, bueno, sí, yo estoy acá en esta noche y es clara la palabra del Señor y yo quiero que esto cambie, que esto termine? Dijimos que la queja no funciona. El lamento, que es la congoja, tampoco. Y entonces, creerle a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y creer qué es? Acción. Creer es acción. Creer es accionar. Bien, ¿en qué cosas usted accionaría? Entonces ya estamos mirando dónde poner en marcha la fe. ¿En qué cosa vamos a accionar? Fíjese, volvemos un poquito, resumimos. Moisés va a los israelitas, no le escucharon, no le creyeron. Moisés va a Faraón, menos, lo sacó picando. Si lo analizás en una parte tuya, entendamos que yo puedo entender que Dios sí afecta la razón nuestra. O sea, baja a un punto donde mi lógica entra. Si vivo lo extraordinario, al punto de saber Dios me habló. Yo sé que Dios me habló. Eso es lo que entiendo. ¿Por qué? Porque viví. Pero no se lo puedo trasladar a otro lo que viví, porque es personal. ¿Por qué lo hace Dios? Para que sepas que Él vive. O sea, a través de eso Él pone convicciones en vos.
para que no arrugues, como quien dice, para que sigas adelante. Amén. Entonces, pero después, cuando ya comenzás a accionar en fe, ya no va a haber lógica. Porque lo que contás es que Dios te habló y hizo algo extraordinario que marcó tu vida y Él te envía. Y cuando vayas, no siempre te van a decir, qué bueno lo tuyo, qué bien. La verdad, estamos muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque del otro lado está el enemigo. Porque del otro lado está el que los ciega, el que los perturba, el que los confunde, el que los engaña. Entonces, no es lucha contra sangre ni carne, no es que tenés que ir a insistirle, a obligarle, no. Vos tenés que hacer tu parte. Yo tengo que hacer mi parte. Y no tengo que olvidarme que Dios va a cumplir. No tengo que dejar eso, Dios va a cumplir. Pero fíjate que cuando va Dios a hablarle a los israelitas, no le creen. Cuando le va a hablar a Faraón, no le creen. Pero Dios le habla y le dice, yo estoy permitiendo esto porque a través de esto me voy a glorificar. ¿Y qué conclusión sacamos? Todo lo que parece no aflojar, todo lo que parece que no va a funcionar, solamente parece. Sí va a funcionar. Sí va a funcionar, sí va a funcionar. Dale ese aplauso a Jesucristo. Sí va a funcionar. Sí va a funcionar. Sí va a aflojar. Sí se va a doblegar. Porque Dios es Dios. Él tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todos nosotros entendemos en alguna medida lo que es la fe. En la medida que accionamos. En la medida que damos pasos. Pero la fe trae respuestas. La fe hace que se mueva lo que se tenga que mover. Pero ninguna realidad podrá dejar tu vida en la esclavitud. Todo este imperio no pudo someter al pueblo de Dios. Ninguna realidad superior frente a tus ojos te dejará en el estado que hoy estás. Dios está a tu favor. Dios está a tu favor.